Excursión cultural y medioambiental al interior de Andalucía, concretamente a Jaén. Tiene dos finalidades. Uno, conocer la extraordinaria historia, cultura y tradiciones de la ciudad de Jaén, Baeza, Úbeda, Cazorla y Linares. Y dos, identificar su variado medio natural, compuesto por serranías, campiñas con extensos cultivos de olivo y llanuras fluviales importantes como la del río Guadalquivir. Vamos a descubrirlo. Cazorla, municipio situado al este de la provincia, centro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España, el segundo de Europa y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1983. Laberinto orográfico de valles, calares, tajos, montañas y altiplanos de gran importancia hidrológica, por la gran cantidad de ríos y arroyos que de él emanan, botánica, pino laricio, pino carrasco, pino negral y muchas especies endémicas, faunístico, cinegético y paisajístico, de todo lo cual se deriva que es uno de los espacios naturales más visitados y frecuentados del país. En cuanto a la población de Cazorla, es pintoresca y de gran interés turístico, se asienta a la sombra de la Peña de los Halcones, con la sierra a sus espaldas y un inmenso mar de olivos de frente, ofreciendo una panorámica única, espectacular e impresionante. Sobre el conjunto se levanta el castillo de Yedra, que domina la urdimbre urbana de calles estrechas con sus viviendas tradicionales, casas señoriales y monumentos, decenas de sendas para adentrarse en pleno parque natural, pasear por sus estrechas y empinadas calles, plenas de sabor arábigo andaluz, grabar en la retina o recoger con sus cámaras imágenes, una y mil, de singular encanto, retener en la memoria sonidos, colores y aromas únicos, rumores de aguas cantarinas en las numerosas fuentes, visitar sus comercios donde encontrarán los productos característicos de la comarca, familiarizarse con cientos de sabores de las tapas y platos que los distintos bares y restaurantes ofrecen. Una de las visitas más recomendadas es a las ruinas de Santa María. Fue el monumento más importante del adelantamiento. La fecha de su construcción se llevó a cabo en el siglo XVI, su estilo renacentista, y muy posiblemente su autor sea Andrés de Vandelvira. En cuanto a quién ordenó su construcción, se duda si la obra fue sufragada por la Iglesia Episcopal de Toledo o por los marqueses de Camarasa. Está edificada sobre el río Cerezuelo, lo que obligó a canalizarlo previamente, que entra en una gran bóveda bajo el altar mayor, atravesando toda la iglesia, para continuar su curso bajo la plaza de Santa María. Es muy probable que el templo no se llegase a construir completamente y que los serios daños causados por la terrible tormenta e inundación de 1694 contribuyera a dificultar aún más las posibilidades de finalizarla. Consta de 3 naves que presentan un ábside en la cabecera. Sobre el crucero se eleva una cúpula. En 1694 tiene lugar la inundación, que destruyó parte del templo. Como hemos dicho, una tormenta desbordó las aguas del río Cerezuelo, que colapsaron las bóvedas que pasan por debajo del mismo y hizo actuar de represa. El diluvio destrozó los retablos, arrastrando fuera del lugar sagrado imágenes y ricos ornamentos. Con respecto a la bóveda del río Cerezuelo, se diseña para construir la iglesia de Santa María, de medio cañón, muy compacta. Se adapta a los desniveles del río en todo el trazado de la plaza de Santa María. Su construcción solventa el problema de la incomunicación de las dos márgenes del río de Cazorla. Otro de las visitas que es necesario hacer es al castillo de Yedra. Es un antiguo enclave de origen defensivo. Se encuentra situado en la parte inferior del cerro de Salvatierra, sobre el río Cerezuelo. Es una construcción que data de la época bereber, aunque fue terminada tal y como lo conocemos hoy en día por los castellanos. Desde su enclave, a 831 metros de altitud sobre el nivel del mar, se divisa la ciudad de Cazorla y sus alrededores. En cuanto a los orígenes del castillo de Yedra, podrían ser musulmanes, posiblemente de la época de Almohade, siglo XII, aunque a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV los cristianos terminaron de darle su configuración definitiva, lo que explica que en una buena parte de sus estancias interiores predomine el estilo gótico.
Consta de dos partes muy diferenciadas: la sección histórica, ubicada en la torre del homenaje, y la sección de artes y costumbres, que se encuentran en una edificación anexa. Una ruta natural de senderismo que parte de la Cazorla es la ruta del Cío Cerezuelo, muy recomendable. Comienza desde la plaza de Santa María, dirección al castillo de Yedra, teniendo que girar a la izquierda para adentrarnos a un espacio cerrado de grandes chopos que, en combinación con las aguas cristalinas del río, forman pozas y harán de la ruta un lugar para disfrutar de la naturaleza. Utilizando diversos puentes de madera, podrá cruzar el río para continuar esa magnífica expedición. Desde tiempos remotos, el río Cerezuelo ha sido el eje central del discurrir de la vida de los habitantes de Cazorla, y es que desde que nace hasta atravesar la localidad, este río se encarga de regar las huertas, mover los molinos de harina, y fue un importante productor de energía eléctrica. Pero además es uno de los rincones más bellos de la zona, ofreciendo un paisaje espectacular mientras el visitante sube hacia el castillo de Yedra. Por este motivo, es una de las mejores rutas para los amantes del turismo rural y para las familias con niños que deseen reservar cualquiera de los mejores alojamientos rurales de la zona y pasar unos días en plena naturaleza en la localidad de Cazorla. Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segur y Las Villas. Impresiona por su relieve escarpado de media montaña. Paredes rocosas de gran altura se entremezclan con profundos valles y frondosos bosques de pinos laharicios. Entre sus picos destacan el de Empanadas y Cabañas con más de 2000 metros de altitud, siendo el del Yelmo uno de los más frecuentados para la práctica de vuelo libre. El agua es uno de los elementos protagonistas de este espacio natural, el de mayor superficie protegido de España, con sus 209.920 hectáreas. La extensa red hidrográfica existente permite no solo disfrutar de una gran variedad de flora y fauna, sino también realizar numerosas actividades: un paseo en barca por el embalse del Tranco, senderismo junto al río Borosa, o conocer los nacimientos del Guadalquivir y el Segura, o el salto de agua del Chorro Gil con algunas de sus posibilidades. La formación de las cordilleras béticas se produjo por el acercamiento de dos continentes, el africano y el europeo, que dio origen a la formación de estas cordilleras por plegamiento y deformación de los materiales marinos que formaban una cuenca. Fue hace unos 62 millones de años, cuando se inicia el denominado plegamiento alpino. En el conjunto de las cordilleras béticas, el parque natural queda encuadrado dentro de la zona prebética, que enlaza con las formaciones geológicas de la meseta ibérica. Dentro de esta zona existe una clara división: prebético interno y el prebético externo. Las sierras de Cazorla y la Villa ocupan el prebético externo. Son las áreas próximas al antiguo continente. Predominan los afloramientos del Jurásico, sobre todo dolomías y calizas, con arcillas y margas intercaladas. Abundan las fallas y los pliegues apretados que dan lugar a una sucesión de crestas y ondulaciones. En cuanto al relieve, en las sierras de Cazorla, Segur y Las Villas, estarás en uno de los conjuntos montañosos más importantes de la península. Más de la mitad de la superficie del parque se encuentra entre los 1000 y los 1500 metros de altitud, pero hay cumbres que se disparan por encima de los 2000, como el Pico de Empanadas, que es el punto más elevado del parque. Este conjunto se dispone en abruptas alineaciones de dirección nordeste-suroeste, que en ocasiones se entrecruzan y que suelen estar separadas por hondos valles labrados por los ríos, con profundos cañones, desfiladeros, gargantas, flanqueadas por rotundas escarpaduras rocosas. Entre los valles destaca el del Guadalquivir. El hermoso pasillo entre montañas que abre este río en dirección nordeste es increíble. Más allá del embalse de Tranco, gira en dirección oeste para alcanzar la Gran Depresión. Las rocas del parque exhiben unas formas muy sugerentes. Al ser calizas, configuran caprichosos perfiles y arquitecturas naturales propias del paisaje kárstico,
Te impactan los picones, que son grandes rocas en forma de aguja o de torreón, las muelas o castellones, rocas verticales de cumbre plana, o los pollos, colosales bloques de piedra de contornos horizontales que coronan algunas montañas. Otras formaciones muy características son las tobas, bellísimas placas de cal que sedimentan bajo el agua en cascada y paredones rezumantes. Los suelos rocosos están a veces densamente esculpidos por el agua, formando laberintas redes de grietas, hendiduras y depresiones, solo en lapiaces. También encontrarás en las zonas altas los sorprendentes torcos o dolinas, hundimientos del terreno, de forma redondeada. En cuanto al paisaje, ante todo este parque es un inmenso pinar, variado, diverso, donde los pinos de diferentes especies y tamaños se mezclan armónicamente, con otros muchos árboles y arbustos. Los tres pinares. Según se asciende en altitud, encontrarás pinos carrascos, negrales y laricios. De estos últimos, el parque se enorgullece de tener los mejores bosques de España. Con sus troncos derechos de corteza blanquecina, estos grandes pinos son los amos del paisaje en las zonas altas. Más arriba aún, las cumbres son el espacio de la roca y las grandes panorámicas. Por debajo de la ancha franja del pinar, el paisaje ha sido armónicamente humanizado por la implantación de olivares con una intensa personalidad serrana, ya que trepan hacia el límite donde este cultivo es posible. Pero además de olivares, pinares y cumbres panorámicas, el mayor territorio protegido de España te reservará muchas sorpresas. Los pinares, situados hasta una zona de 1000-1100 metros, son los de pino carrasco, pino alepensis. Son ricos en romero y diversas jaras en las laderas secas y soleadas. La franja protagonizada por el pino negral, Pinus pinaster, también llamado resinero y rodeno, se sitúa entre los 1000 y 1300 metros de altitud. Alberga enebros y cornicabras, cuyas hojas se tornan intensamente carmesí en otoño. Más arriba, en la banda dominada por el pino laricio, Pinus nigra, el bosque es rico en rosales silvestres, de los que el parque tiene 13 especies distintas. Pero aunque el pinar acapara la mayor parte de los paisajes, la diversidad es una de las señas de identidad del parque. Encontrarás robles, que llegan a formar bosques. También verás encinares e incluso sabinares de sabina mora. Descubrirás melojares, tan infrecuentes en el sureste con sus bellas hojas lobuladas. También madroñales, punteados de rojo-naranja en el otoño. Una de las visitas más interesantes es al Parque de Fauna Silvestre del Collado del Almendral. El Collado del Almendral se encuentra grandes atractivos al fusionar en este lugar algunos de los emblemas del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Por un lado, el itinerario permite disfrutar de un agradable paseo, siempre acompañado de un denso pinar que en algunos lugares se abre para permitir que el visitante pueda asomarse a contemplar los bellos paisajes asociados al embalse del Tranco. A estas espectaculares panorámicas hay que sumarle la posibilidad de observar sin dificultad a los grandes ungulados que habitan estas sierras. Aquí, ciervos, gamos, muflones y cabras montesas viven en semilibertad, por lo que solo habrá que caminar en silencio para sorprenderlos alimentándose en alguno de los comederos.
Linares, conjunto arqueológico de Cástulo, creado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 2011, engloba el Museo Arqueológico de Linares, que después veremos, y la ciudad de Cástulo. La ciudad ibero-romana de Cástulo fue uno de los centros capitales del mediodía peninsular durante la antigüedad y tuvo acceso a recursos excepcionales como los minerales de Sierra Morena. El Museo Arqueológico de Linares, monográfico sobre Cástulo, fue fundado en 1956 por el Ayuntamiento de Linares para conservar y exhibir los testimonios de la larga historia de esta ciudad desde la Edad de Cobre hasta el siglo XV. La ciudad de Cástulo, 4.000 años de historia. El Oppidum, o ciudad fortificada de Cástulo, fue el más importante núcleo de población de la Bretania ibérica. Más tarde se constituyó en municipio romano, llegando a ser sede episcopal en época bajo imperial. Esta compleja secuencia estratigráfica y temporal que se inicia en la Edad de Cobre y ha llegado a nuestro tiempo en unas excepcionales condiciones de conservación e integridad, forma un segmento muy significativo de la historia de Andalucía. Los autores clásicos otorgaron un especial reconocimiento a la ciudad de Cástulo, debido en particular a su protagonismo en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica. Asimismo, se debe subrayar el perdurable interés cultural que las ruinas de Cástulo han suscitado desde el definitivo abandono de la ciudad en el siglo XV y en nuestro tiempo la identificación de la ciudad de Linares con el solar del antiguo Cástulo. En cuanto al itinerario, la visita a la ciudad de Cástulo se inicia en el centro de recepción, situado junto al aparcamiento, donde se ofrecen distintos recursos audiovisuales que nos adentran en la historia de este asentamiento. Desde aquí nos dirigimos a la Puerta de Argentaria, de donde parten los 3 itinerarios básicos de la visita. El itinerario 1 sigue el trazado de la calle principal o cardo máximo hasta el centro urbano, 100-103. El itinerario 2 nos lleva desde la Acrópolis occidental hasta la Ciudad Baja y el itinerario 3 transcurre por el Cerro de la Muela, situado a oriente. Estos 3 itinerarios convergen frente a la Plaza de Armas, en el lugar donde estuvo la ermita de Santa Eufemia, de donde parte el itinerario 4, de retorno al centro de recepción, que discurre sobre el antiguo camino de Torreblascopedro a Linares. Necrópolis Puerta Norte, situada ante la Puerta Norte del Cástulo, estuvo en uso al menos desde el siglo IV a.C. hasta época visigoda, y nos muestra tanto la diversidad de creencias y ritos funerarios que se sucedieron a lo largo del tiempo como las diferencias sociales plasmadas en la arquitectura y los ajuares de multitud de tumbas. Acrópolis Occidental. Ocupa un promontorio en el extremo noroccidental de la ciudad, donde se encuentran las cisternas principales y otras instalaciones hidráulicas, además de un templo o santuario sobre la Torre Alba, una destacada fortificación del periodo Bárquida. Muralla Norte. El lienzo excavado en el sector septentrional de la muralla de Cástulo corresponde a la fortificación bajo imperial de la ciudad, que se asienta sobre las ruinas de las antiguas murallas íberas. Se sitúa en este lugar un monumento de carácter funerario con 2 leones flanqueados su portada, que identificamos como la primera arquitectura romana levantada en Cástulo. Centro urbano. En el centro monumental de la ciudad de Cástulo se acomete un ambicioso proyecto de reforma urbana durante la segunda mitad del siglo I después de Cristo, en torno a la construcción de un pórtico monumental, un imponente edificio exento con una planta de 1.200 metros cuadrados, que determina la traza de unas nuevas termas y letrinas y otras instalaciones anexas. Este mismo lugar, durante el siglo IV y V, acoge el establecimiento de una comunidad judía en Cástulo. Linares. Posee un variado conjunto de monumentos, iglesias, palacios, casas solariegas y edificios públicos de diferentes estilos y épocas, desde arte gótico a edificios modernistas. El visitante, tras un recorrido por el casco antiguo, comenzando por la plaza del Ayuntamiento, donde se celebraban las corridas de toros en los siglos XVI y XVII, con la iglesia de Santa María, construida sobre una mezquita durante los siglos XIII al XV, que conserva un espectacular
retablo plateresco, el Palacio Consistorial o la Casa de Munición construida en tiempos de Carlos III. Muy cerca de esta plaza hay numerosos palacios y edificios monumentales, como el Palacio de Zambrana, el Hospital de San Juan de Dios, en la actualidad Palacio de Justicia, o el Palacio de los Orozco y el Palacio de los Dávalos, que son sede de dos importantes museos de la provincia. El Museo de Andrés de Segovia, dedicado al gran concertista de guitarra de fama internacional, y al Museo Arqueológico de Linares, que recoge todo el legado encontrado en la ciudad de Cástulo, origen de Linares, en la que se asentaron 4 civilizaciones: íbera, romana, visigoda y árabe. Se puede recorrer el museo y de allí concertar al yacimiento de Cástulo, situado a 5 kilómetros de Linares. Este museo se adscribe en 1972 al Patronato Nacional de Museos, y en ese mismo año el Ministerio de Educación y Ciencia expropia los terrenos de la antigua ciudad de Cástulo. Se constituye por su interés arqueológico una propiedad pública de 70 hectáreas en el margen derecho del río Guadalimar, en el término municipal de Linares. También el entonces Ministerio de Cultura se encarga de rehabilitar la casa de la familia Dávalos como sede definitiva de la institución, donde en 1982 se inaugura una primera exposición permanente. 2 años más tarde se transfiere a la Junta de Andalucía la gestión del Museo Arqueológico Nacional y la ciudad de Cástulo. Con la creación del conjunto arqueológico de Cástulo se inicia una nueva programa de excavaciones. Desde entonces, la ciudad de Cástulo y el Museo Arqueológico de Linares están en permanente innovación, quedando constatada la potencia de esta zona arqueológica para la investigación científica a largo plazo. En nuestro emblemático Paseo de Linarejos y por cualquiera de nuestras calles disfrutarás de las fachadas del siglo XIX, herencia del pasado minero, como el Hospital de los Marqueses de Linares de estilo neogótico y con una impresionante capilla y cripta del gran escultor Cuyar Valerá, el Mercado de Abastos o la Estación de Madrid de estilo neomudéjar, ubicada en el Paseo de Linarejos. Junto a estas estaciones puedes visitar el Centro de Interpretación de la Minería, que le guiará a través de la historia y el patrimonio local, vinculado a la minería y a la época de esplendor industrial de la ciudad. Visita obligada es el centro comercial abierto y las diversas posibilidades de ocio, incluido el campo de golf de la provincia, y para terminar la jornada disfrutar de nuestra singular cultura del tapeo, en la que podrá degustar pequeñas porciones de gloria que le ofrecen nuestras tascas. Tras hacer la última visita a Linares, a la ciudad de Linares, creo que hemos cumplido con todos los objetivos que nos habíamos marcado al inicio de la visita. Ha sido un verdadero placer conocer este pequeño reducto desconocido interior de Andalucía.